Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre metabolismo del nitrógeno. Esto lo vamos a estar platicando considerando qué es lo que sucede con los aminoácidos una vez que los hemos utilizado para, por ejemplo, recambio proteico, síntesis de proteínas, por supuesto, biosíntesis de otros productos. Y entonces, una vez que esto sucede, algo tenemos que hacer con ellos y lo primero que hacemos durante el catabolismo de los aminoácidos es quitarles el grupo amino. Y para esto entonces vamos a tener que hablar de los procesos de desaminación, transaminación, transdesaminación, el transporte del nitrógeno y vamos a aterrizar con el ciclo de la urea. Así que acomódate, disfruta el video porque todavía te queda muchísimo que estudiar. Y la historia empieza más o menos así. En el momento en el que nosotros llevamos el pool de aminoácidos desde, por ejemplo, el tubo digestivo a través de la digestión y absorción hacia las células, estos aminoácidos serán captados justamente por cada una de estas células. Uno de sus destinos puede ser entrar a la mitocondria para la formación de ATP, pero uno de sus destinos más importantes, por supuesto, es la biosíntesis de proteínas, es decir, a través de la lectura del código genético y la transcripción de estos genes, se lleva a cabo la formación de polipéptidos a través de la unión de una cadena de aminoácidos específicos. Esto nos da origen a nuevas proteínas y bueno, esa es una de las principales funciones de los aminoácidos. Pero otra forma de utilizarlos es precisamente para energía, porque como ya te había comentado antes, una característica de los aminoácidos o de las proteínas en general es que no tenemos sitios de reserva para estas macromoléculas. Estaría buenísimo, ¿no? Como que digas, bueno, pues me como medio kilo de carne y la guardo en el bíceps y ahí me la quedo para cuando la necesite. Desafortunadamente, no podemos almacenar a estas proteínas y entonces cuando las consumimos en exceso, pues finalmente utilizamos estos esqueletos hidrocarbonados para obtención de energía y lo hacemos ligando este metabolismo proteico con el metabolismo de los carbohidratos, los hidratos de carbono a través del ciclo de Krebs, o bien hacia el metabolismo de los lípidos. Podemos formar también lípidos a partir de estos esqueletos hidrocarbonados. Es importante que recuerdes que de los aminoácidos nosotros podemos formar proteínas celulares, hormonas, neurotransmisores, creatina fosfato, el grupo hemo para la hemoglobina y los citocromos, la melanina, purinas y pirimidinas y bueno, una vez entonces que nosotros utilizamos estos aminoácidos y que se tienen en exceso, es cuando empezamos a echar a andar la vía del catabolismo. Lo primero que tenemos que hacer con los aminoácidos es quitar el grupo amino y el mecanismo que nosotros tenemos para quitar este grupo amino se llama desaminación. Y nosotros tenemos dos tipos de desaminación. Tenemos la desaminación oxidativa y la desaminación no oxidativa. A manera de resumen, te muestro este esquema en el que podemos ver que en la vía oxidativa tendremos aquella que se lleve a cabo gracias a las aminooxidasas con ayuda de flavin mononucleótido y aquella que se lleva a cabo con la glutamato deshidrogenasa. En la vía no oxidativa tenemos a la transaminación, que más adelante te mostraré, esto gracias a las aminotransferasas, y a aquella vía no oxidativa específica para serina y treonina, que es gracias a serina deshidratasa y treonina deshidratasa. Para la transdesaminación es justo esta vía en donde se lleva a cabo la transaminación junto con la participación de la glutamato deshidrogenasa, llevando a cabo esta desaminación oxidativa que te mostraré en los esquemas que he hecho a mano para ti. En cuanto a la desaminación oxidativa, vamos a tener que se llevará a cabo a partir de un aminoácido, un flavin mononucleótido y una molécula de agua.
Gracias a una L-amino oxidasa vamos a tener la formación de un alfa-cetoácido más flavin mononucleótido reducido y una molécula de amoníaco. Algo importante que va a suceder aquí es la reconstitución de la forma oxidada de este flavin mononucleótido gracias a la participación de una molécula de oxígeno, en donde vamos a tener como formación, además del flavin mononucleótido, a una molécula de peróxido de hidrógeno, que tú ya sabes que es una especie reactiva de oxígeno y que tendrá que ser neutralizada por el sistema antioxidante. En este caso te pongo aquí a la catalasa, pero bien podría ser también, como ya estuvimos platicando la vez pasada, glutatión peroxidasa. El flavin mononucleótido es una coenzima derivada de la riboflavina. Esta es una vitamina del complejo B y este es un agente oxidante mucho más potente que la nicotinamida. Y en cuanto a la desaminación no oxidativa, solamente hay 2 aminoácidos que van a hacer este tipo de desaminación y son la serina y la treonina. ¿Por qué? Pues porque resulta que serina y treonina no tienen transaminasas y no pueden hacer una desaminación oxidativa, como vamos a ver más adelante. Esto significa que ellas necesitarán una enzima diferente, que en este caso es una deshidratasa. Facilísimo. Para la serina se llama serina deshidratasa, para la treonina se llama treonina deshidratasa. Como ya venías entendiendo, estos aminoácidos, cuando sufren esta desaminación, se transforman en un alfa-cetoácido. En el caso, por ejemplo, de serina, el cetoácido al que da lugar es el piruvato. Entonces me va a dar como resultado un piruvato y un amonio. En realidad, bueno, da una molécula de amoníaco, pero este amoníaco rápidamente es estabilizado y forma el amonio. No se queda como el ion amoníaco, por eso es que está como NH4. Entonces NH3 es amoníaco, NH4 es amonio. Y la treonina, como ya te decía, también tiene su treonina deshidratasa y lo que me va a dar como resultado es el alfa-cetobutirato y su correspondiente molécula de amonio. La principal vía de remoción o transferencia de este grupo amino, de hecho, es la transaminación. Las reacciones de transaminación son la principal vía de desaminación no oxidativa. Y esto se lleva a cabo gracias a las transaminasas. Entonces, prácticamente en todos los tejidos se puede llevar a cabo un proceso a través del cual, a partir de un aminoácido determinado, es el aminoácido que se va a transaminar, al que se le va a remover el grupo amino, se conjuga con un alfa-cetoglutarato y nos da como resultado un glutamato más el alfa-cetoácido correspondiente. En la nomenclatura actual, las transaminasas se llaman aminotransferasas y son enzimas intracelulares que, como te decía, intercambian el nitrógeno entre alfa-aminoácidos y alfa-oxoácidos. En cuanto a las transaminasas, es súper importante que sepas que estas requieren fosfato de piridoxal. De una vez ponle ahí una estrellita de que eso es súper importante. Ahora, en el siguiente esquema realizado con mis bellos trazos, aunque por supuesto los libros tienen mejores esquemas que los míos, te quiero mostrar lo siguiente. Aquí vamos a ver lo que está sucediendo en cuanto a la transferencia de este grupo amino, cómo nos deshacemos del grupo amino de un aminoácido que será utilizado para energía. Y con este fin debes entender que si bien el hígado es uno de los principales tejidos que realiza el catabolismo de los aminoácidos, no es el único tejido que lo hace, porque hay tejidos como por ejemplo, ¿qué te parece el cerebro o el corazón o los riñones o el tejido que quieras,
que también están llevando a cabo esta transaminación. Entonces, en el siguiente esquema vamos a ver de manera completa un proceso llamado transdesaminación, en donde por un lado vamos a ver la transferencia del grupo amino desde un alfa aminoácido glutamato, pero también vamos a ver la desaminación de este glutamato, para entonces comprender qué hacemos con este grupo amino. Mira por favor aquí como te pongo la fórmula general de un aminoácido, ponle el nombre que tú quieras. Entonces este es un aminoácido que tiene que ser transaminado. Le vamos a quitar ese grupo amino, vamos a combinarlo con un alfa-cetoglutarato y en presencia siempre de fosfato de piridoxal, estoy hablando de la vitamina B6, vamos a tener aquí la formación de dos moléculas. Por un lado vamos a obtener el alfa-cetoácido correspondiente, que puede ser piruvato o puede ser oxalacetato, y dependiendo, por supuesto, lo que obtengamos, pues se integrará a los ciclos correspondientes. Es decir, será llevado, por ejemplo, a ciclo de Krebs, pero también podría ser llevado a la vía lipogénica o cetogénica con la obtención de dióxido de carbono y agua. Una vez que nosotros hemos llevado a cabo esta primera reacción, que la enzima responsable es una transaminasa o una aminotransferasa, vamos a tener también como resultado un glutamato. Entonces, este glutamato, gracias a la glutamato deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial, y con la utilización de una nicotinamida o nicotinamida fosfato oxidada, nos dará como resultado un aminoácido. Ante la entrada, por supuesto, de este NAD o NADP, pues tendremos la salida de su forma reducida. Este aminoácido entonces me va a dar lugar, gracias a la pérdida de manera espontánea del grupo amino al combinarse con una molécula de agua, es decir, esta es una reacción no enzimática. Esto me va a dar como consecuencia, en primera, la liberación o salida de este grupo, de esta molécula de amoníaco al combinarse con la molécula de agua, y por otro lado me va a reconstituir el alfa-cetoglutarato, que en este caso podría volver a utilizarse para unirse a otro aminoácido o combinarse con otro aminoácido para volver a darme el ciclo. Entonces, importantísimo, ¿qué hacemos con este grupo amino que ha quedado libre? Si estamos en el hígado, sin problema se mete directo al ciclo de la urea y neutraliza esta molécula, ya que el amoníaco por sí mismo pues es una sustancia tóxica. Quiero que sepas que, digamos, de manera fisiológica es mucho más frecuente, es mucho más fácil que lo encontremos como amonio que como amoníaco, aunque sí hay amoníaco circulando como tal en plasma, pero las cantidades son muy bajas. Entonces puede ser que en algunos libros encuentres de manera indistinta amonio y amoníaco. Por favor, no te agobies por eso. Comprende que en realidad de lo que estamos hablando pues es de este transporte de nitrógeno derivado del catabolismo de los aminoácidos. Entonces te decía, si estoy en el hígado, sin problema lo meto a ciclo de la urea. Pero, ¿qué sucede si esto, de hecho, estuviera sucediendo en el cerebro o en el corazón y que estuviéramos llevando a cabo transdesaminación con obtención de amoníaco, que no podemos quedárnoslo ahí en la célula? Ese amoníaco no tiene nada que estar haciendo en la célula y necesita excretarse. Para eso entonces utilizamos el glutamato, porque resulta que el glutamato es un aminoácido que puede aceptar otro grupo amino y darme un aminoácido llamado glutamina, y esta glutamina puede sin problema ser transportada a través de la circulación para ser llevada, por ejemplo, al hígado o al riñón. En el hígado podría ser ciclo de la urea y en el riñón podría ser excretada, pero me voy un poquito más lento. Ahí voy, fíjate. En este punto te pongo aquí al glutamato y vamos a suponer que no estamos en el hígado, que estamos, por ejemplo, en una neurona. Y entonces lo que sucedería en este ciclo, cuando se ha producido este amoníaco va a ser
aceptado por el glutamato y gracias a una molécula de ATP voy a tener como resultado la formación de glutamina. Esta reacción la lleva a cabo una enzima facilísima llamada glutamina sintetasa. Entonces, ya nada más con llamarle sintetasa, sabes que por ahí hay metido un ATP. No hay nada más fácil que recordar el nombre de la enzima que sintetiza glutamina, glutamina sintetasa. Entonces, una vez que yo tengo esta glutamina, obvio, no tiene ningún problema para poder transportarse a través de la circulación a cualquier otro tejido. Entonces, esta glutamina puede ir sin problema al hígado. En el hígado se mete al ciclo de la urea. La urea, entonces, ya es una molécula no tóxica, soluble, que puede filtrarse a través del riñón y ser excretada a través de la orina. Cosas a resaltar sobre lo que acabamos de ver es que la glutamato deshidrogenasa 1, recuerda siempre que es una enzima mitocondrial, y 2, es una enzima que lleva a cabo una desaminación oxidativa. Glutamina es el aminoácido responsable de la mayor parte del transporte del amoníaco, del nitrógeno como tal, pero no es el único aminoácido. En este caso, asparagina también tiene esta capacidad. Sin embargo, cuantitativamente, glutamina es mucho más importante porque lo hace con mayor frecuencia o en mayor cantidad. Ahora, prácticamente, pues todos los aminoácidos tienen su propia aminotransferasa o su transaminasa. Sin embargo, tenemos por ahí un par de aminotransferasas con importancia clínica relevante. Y estas son la alanino aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Estas aminotransferasas forman parte del perfil de pruebas de funcionamiento hepático. Cuando nosotros queremos analizar o valorar cómo está funcionando el hígado, lo hacemos de diferentes formas, por supuesto, pero hay 3 enzimas muy importantes que valoramos en el plasma. Es la GGT, que es gamma-glutamil transpeptidasa, ¿te acuerdas? La vimos en el ciclo de Meister y cuando estuvimos hablando del glutatión. Es la alanino aminotransferasa o ALT y aspartato aminotransferasa. Ahora, ojo, con estas aminotransferasas, esta que acabo de mencionar es la nomenclatura actual, así es como debemos nombrarlas. Sin embargo, en el pasado recibían otros nombres y la verdad es que allá afuera en los hospitales todavía se utilizan estos nombres, incluso en los resultados de laboratorio, en algunos laboratorios todavía las refieren de esta manera. Alanino aminotransferasa era también llamada transaminasa glutámico pirúvica, mientras que el aspartato aminotransferasa se llama también transaminasa glutámico oxalacética. Por lo tanto, el nombre, digamos, como popular de estas aminotransferasas puede ser TGP o TGO. Y pues tú te toca aprenderte las 2 nomenclaturas para poder comunicarte de manera efectiva con los laboratorios y con otros médicos. Ahora, aquí está la fórmula general de cómo suceden estas transaminaciones y además es súper bonito porque puedes ver de dónde salen los nombres del pasado que utilizábamos para estas aminotransferasas. Ya habíamos quedado que durante la transaminación un aminoácido determinado se va a unir a un alfa-cetoglutarato y me va a dar como resultado un alfa-cetoácido y glutamato. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando este aminoácido es alanina? Te lo muestro en morado. Cuando este aminoácido es alanina, alanina se une a alfa-cetoglutarato y gracias a la enzima alanino aminotransferasa me va a dar piruvato y glutamato. Por eso es que se llama o se llamaba transaminasa glutámico pirúvica. Mientras que si el aminoácido en cuestión, en lugar de ser alanina, fuera aspartato, tendríamos el aspartato uniéndose al alfa-cetoglutarato, nos daría como resultado el oxalacetato más glutamato. Por eso es que esta se llama transaminasa glutámico oxalacética. Entonces, bueno, en teoría sería como más fácil, ¿no? Porque este nombre te recordaría pues cuáles son los productos de la reacción, pero insisto, la nomenclatura actual
internacionalmente aceptada es llamarles aminotransferasas, alanino, aminotransferasa, aspartato, aminotransferasa. Y bueno, la proporción entre alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa debe ser de 1 a 1. Tenemos algunas condiciones clínicas en las que estas enzimas pueden verse incrementadas y tienen que ver con el funcionamiento hepático. Por ejemplo, si encontráramos un aumento del doble, es decir, 2 veces más del valor normal, podríamos estar pensando en un proceso obstructivo, pero si el incremento fuera de 10 veces el valor de referencia, no pensaríamos en un proceso obstructivo, pensaríamos más bien en un daño tisular. Por ejemplo, alanina aminotransferasa se usa para el diagnóstico de enfermedad hepática y fármacos hepatotóxicos. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos dando un fármaco de manera crónica a un paciente que puede dañarlo, nosotros hacemos el seguimiento de su funcionamiento o del daño hepático, justamente valorando los niveles de alanina aminotransferasa. Y uno de los fármacos que ya revisamos en el curso y que de hecho tiene esta implicación son las estatinas. ¿Te acuerdas de ellas? Las estatinas son los fármacos que inhiben a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es la enzima clave de la biosíntesis del colesterol y que utilizamos para tratar a pacientes con hipercolesterolemia. Y también se utiliza para la dislipidemia diabética. Entonces, ojo, cuando estás utilizando estatinas en un paciente, necesitas llevar un control estricto sobre su funcionamiento hepático y para eso te sirven el análisis de las aminotransferasas. El incremento de alanina aminotransferasa también se relaciona con hepatitis viral y, por supuesto, con la hepatitis inducida por fármacos. Alanina aminotransferasa es una enzima citosólica, mientras que aspartato aminotransferasa es una enzima mitocondrial. Y esto también resulta importante porque si encontramos elevada aspartato aminotransferasa, quiere decir que el daño que se está encontrando en el hígado es mucho mayor. Es tan grande la destrucción la destrucción tisular o el daño tisular, que una enzima encontrada en las mitocondrias está siendo liberada al plasma. Más o menos es como la relación que debes de encontrar cuando analizas el incremento de estas enzimas. Por lo tanto, los incrementos de aspartato aminotransferasa se relacionan más con procesos crónicos, como por ejemplo hepatitis alcohólica, cirrosis y cáncer metastásico. Y bueno, ese fue el paréntesis de la utilidad de las aminotransferasas en la clínica, en la práctica médica. Pero regresemos a bioquímica y platiquemos entonces de qué vamos a hacer con este amoníaco. Nosotros metimos a nuestro aminoácido que queremos ya degradar, lo metimos a transdesaminación. Y después de obtener el alfa-cetoácido, que después analizaremos cómo podemos integrarlos a las vías glucogénicas o cetogénicas, nosotros hoy queremos concentrarnos en qué pasa con el grupo amino, qué sucede con este amoníaco que fue liberado. Y para eso tenemos que comprender qué onda con el transporte del amoníaco. Como ya te decía, justamente de este proceso de transdesaminación tenemos la formación de glutamato y entonces tendremos que saber, después de este glutamato y la formación del aminoácido, ¿qué hacemos con este amoníaco? Una vez que la glutamina ha sido sintetizada al fusionar este amoníaco al glutamato, gracias a la glutamina sintetasa, esta glutamina va a tomar circulación sistémica y va a tener dos destinos principalmente, hígado y riñón. Si la mandamos a hígado, lo que va a suceder en el hígado es que se va a encontrar con una enzima llamada glutaminasa. De hecho, esto sucede tanto en hígado como en riñón. Eso quiere decir que la glutaminasa es una enzima que se encuentra en estos dos tejidos. Lo que hace esta glutaminasa es, con la adición de una molécula de agua, va a liberar nuevamente a este amoníaco y el glutamato.
porque justamente así se formaron, ¿te acuerdas? Entonces, ya que tengo este amoníaco, si estoy en el hígado, el amoníaco va a condensarse con dióxido de carbono para formarme urea. Entonces, lo que hago es meterlo al ciclo de la urea. Pero si esto estuviera sucediendo en riñón y esta glutaminasa actúa, en el momento en el que agrega esta molécula de agua y libera el amoníaco y el glutamato, este glutamato podría bien en el mismo tejido, si pues, me explico, estamos en la nefrona, este glutamato podría nuevamente convertirse en un aminoácido y regresar a alfa-cetoglutarato para volver a hacer transaminación. Entonces, este amoníaco que quedó aquí en el riñón puede ser un aceptor de protones y ser eliminado ya sea como amonio o también como cloruro de amonio a través de la orina. Quiero que sepas que si bien lo que yo te estoy contando tiene que ver con el metabolismo de los aminoácidos y que prácticamente el nitrógeno que está circulando en nuestro cuerpo tiene que ver con las proteínas que nosotros ingerimos, te estoy contando solo una parte de la historia, porque te estoy contando qué es lo que sucede con los aminoácidos que nosotros degradamos. Fíjate que existe otra parte que tiene que ver con la microbiota. Y es que resulta que los polipéptidos que nosotros ingerimos a través de la dieta y que no somos capaces de digerir ni absorber, pasan directo a través del tracto digestivo hacia el colon. Y en este punto, nuestras bacterias tienen la capacidad de metabolizarlos y ellas producen amoníaco. En cuanto a la homeostasis del amoníaco, vamos a identificar que las fuentes de amonio representan, imagínate, el 10% apenas la desaminación hepática, 40% lo que sucede en riñón y aquí tiene muchísimo que ver el equilibrio ácido-base que se establece entre el bicarbonato y el amonio y el 50% lo contribuyen las bacterias colónicas. Entonces, estos aminoácidos que llegan al colon, que fueron aminoácidos no digeridos, las bacterias tienen esta capacidad de desaminarlos, los metabolizan y al hacer esto, este amoníaco, aquí sí, ojo, habrá distinción entre amoníaco y amonio, porque el amoníaco es capaz de atravesar esta barrera entérica y va a permitir el paso de este amoníaco a través de la circulación sistémica para ser llevados hasta en un 85% al hígado, en donde este amoníaco entrará al ciclo de la urea, mientras que el 15% va a pasar al sistema. La luz del colon es ácida y esto va a favorecer que el amoníaco se transforme en amonio y resulta que si bien el amoníaco sí puede traspasar la barrera o las membranas de los enterocitos, el amonio no. Por lo tanto, si se forma amonio, este amonio será excretado a través de las heces y esa es otra forma a través de la cual nosotros podemos excretar amonio. Por otro lado, cuando nosotros tenemos la formación de la glutamina en el riñón, este amoníaco que se libera gracias a la glutaminasa no siempre se va directamente a orina. A veces este amoníaco puede ser llevado a través de circulación sistémica también a el hígado para entrar al ciclo de la urea. Una vez que esta urea ha sido formada, el 75% va a ir directo a filtración renal para poder ser excretada a través de la orina, pero tenemos cierto porcentaje, hasta 25%, que puede ser llevado de regreso hacia el intestino. Y esta urea podría ser metabolizada por las bacterias colónicas que contienen ureasas y de esta forma también incrementaría la formación de amoníaco en el tubo digestivo. Es muy importante que consideres estas aportaciones del nitrógeno porque esto va a ayudarte a comprender el cuadro incluso de encefalopatía hepática por cirrosis y cómo en el paciente cirrótico
derivado de todas las alteraciones fisiopatológicas de esta entidad, pueden provocar un aumento en el metabolismo bacteriano que incremente la absorción de amoníaco y que afecte al paciente. Y entonces en este punto por fin aterrizamos a el ciclo de la urea. Y es un ciclo muy importante porque justo como has podido comprender, es la forma en la que nosotros podemos deshacernos finalmente del amoníaco. Nosotros tenemos este metabolito que es potencialmente tóxico y que no tenemos la manera de eliminar de manera exitosa. Y resulta que el hígado es el que nos va a hacer aquí pues todo el trabajo. Las cosas inician así. Y es que nosotros vamos a tener que, derivado del catabolismo de los aminoácidos, ya sea porque estos aminoácidos estén llegando, por ejemplo, al hígado, ¿qué te parece que están llegando porque tenemos activo el ciclo de alanina glucosa? Porque estamos en hipoglucemia. ¿Te acuerdas que te expliqué este ciclo en uno de los videos pasados, en donde hablábamos que grandes cantidades de alanina serían llevadas al hígado para poder utilizar el esqueleto hidrocarbonado de la alanina para llevarla a piruvato y de piruvato regresarme hacia glucosa a través de la vía de la gluconeogénesis? Muy bien, pues cuando esto sucede, esta alanina tendrá que ser catabolizada y lo hace gracias a la alaninoaminotransferasa con la liberación de ese grupo amino, porque lo que queremos de esa alanina no es el aminoácido, sino su esqueleto hidrocarbonado para regresarlo a glucosa. Por lo tanto, algo tenemos que hacer con el grupo amino. ¿Qué hacemos? Lo metemos al ciclo de la urea. Este sería el escenario número 1. El escenario número 2 es el que te estoy contando. Nosotros tenemos aminoácidos de sobra, los tenemos también en otros tejidos y entonces una vez que hacemos transdesaminación, tenemos que transportar este amoníaco hacia el hígado para que él pueda hacer el ciclo de la urea. Y todo inicia así. Te estoy presentando aquí a la bella molécula de la urea. Quiero llamar tu atención en una primera instancia para que veas que tiene dos moléculas de nitrógeno y que es un ciclo que se va a llevar a cabo tanto en mitocondria como en citosol. Entonces es un ciclo mixto. Una vez que yo tengo el amonio o el amoníaco, que ya te expliqué las diferencias, vamos a condensarlo con una molécula de dióxido de carbono. En esta primera reacción vamos a necesitar un activador alostérico. Ese activador se llama N-acetilglutamato, que por supuesto pues, proviene del glutamato. Y vamos a necesitar dos moléculas de ATP que van a dar origen a la primer molécula del ciclo de la urea llamada carbamoilfosfato. Ante la entrada de estas dos moléculas de ATP voy a tener la salida de dos ADPs más un fosfato inorgánico. La primera enzima del ciclo de la urea se llama carbamoilfosfato sintetasa. Una vez que tengo carbamoilfosfato se va a unir a la ornitina. Gracias a la enzima ornitina transcarbamilasa, con la salida de un fosfato inorgánico me va a dar origen a la citrulina. Esto que acabo de describirte, estas dos primeras reacciones suceden en la mitocondria y es en ese punto en donde vamos a pasar al citosol, es decir, la citrulina tiene la capacidad de salir de la mitocondria, pasar al citosol y en el citosol, gracias a la enzima llamada arginino-succinato sintetasa, va a dar origen al arginino succinato o arginosuccinato. Ojo aquí, este paso es importante no nada más porque es cuando la citrulina sale de la mitocondria hacia el citosol y entonces a partir de aquí todo pasa en el citosol, sino porque además aquí entra la participación de un aminoácido. Este aminoácido es el aspartato. Y es que resulta que el segundo grupo amino o el segundo nitrógeno de la molécula de la urea invariablemente va a venir del aspartato. Entonces el aspartato entra, le pega o le dona su grupo amino, además se necesita esta molécula de ATP y lo que voy a tener como consecuencia es un AMP más un pirofosfato. En este punto
Este argino o arginino succinato, gracias a la arginosuccinasa o argininosuccinasa, voy a obtener arginina, pero no solo arginina, también fumarato. Entonces, en esta cuarta reacción que sucede en el citosol, se va a dividir este arginosuccinato en arginina y fumarato. El fumarato, tú ya lo conoces, es una molécula intermediaria del ciclo de Krebs, entonces se regresa a la mitocondria y se puede integrar al ciclo de Krebs. Mientras que la arginina, gracias a una enzima arginasa, se va a convertir otra vez en ornitina. Pero resulta que en esta última reacción no nada más me da ornitina, me da ornitina y me da urea, gracias a la adición de una molécula de agua durante la reacción. Entonces, ya que tengo otra vez ornitina, la ornitina regresa a la mitocondria y entonces vuelve a empezar el ciclo, porque acuérdate que aquí la ornitina volverá a unirse a la carbamolilfosfato para darme citrulina. Ahí está el ciclo. Ese es el ciclo de la urea. Obviamente aquí en el punto 5 es importantísima la generación de la urea, porque era el objetivo. Una vez que yo tengo urea, entonces lo que sucede, ya te lo venía explicando, viene esta urea es filtrada en su mayor parte por el riñón y es excretada a través de la orina. Entonces, bueno, este es un ciclo muy sencillo, es un ciclo muy importante porque puede verse afectado de manera genética, darnos hiperammonemias en los niños, que alguna enzima esté mutada, algún gen de una enzima esté mutada y que esto provoque alteraciones en el procesamiento de este amoníaco, que obviamente provocaría incremento del amonio en la sangre y esto conlleva a manifestaciones clínicas neurológicas muy importantes. Pero es que además en el adulto también se puede ver afectado. Una de las principales patologías asociadas a alteraciones en el ciclo de la urea pues es la hepatopatía crónica, como por ejemplo la cirrosis. ¿Por qué? Si el hígado estuviera lo suficientemente dañado como para no poder llevar a cabo el ciclo de la urea, lo que va a suceder es que el amoníaco va a incrementarse en el plasma. Y si este se incrementa en plasma, va a poder traspasar la barrera hematoencefálica, incrementar también las concentraciones en el sistema nervioso central, en el cerebro, y entonces empieza a ocasionar daños o alteraciones en cuanto a la neurotransmisión. Esto se llama encefalopatía hepática y en nuestro medio la causa más frecuente de cirrosis es el alcoholismo. Entonces estaremos platicando más adelante sobre esto. Cuando llegues a estos temas, no olvides recordar que la explicación de las manifestaciones clínicas neurológicas de un paciente hepatópata está en el ciclo de la urea. Otro aspecto importante en la clínica, en donde vas a volver a ver el metabolismo del nitrógeno, es cuando hables del balance de nitrógeno. Y esto es porque, bueno, nosotros consideramos que el balance neutro de nitrógeno tendría que ser ingesta es igual a secreción. Esto sería un balance neutro. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las que el paciente puede presentar un balance nitrogenado positivo o un balance nitrogenado negativo. Veamos. Un balance nitrogenado positivo significaría que hay, digamos, como retención de nitrógeno. ¿En qué condiciones podría darse esto? Pues cuando la síntesis proteica se encuentra aumentada y la secreción se encuentra disminuida. ¿En qué condiciones? Por ejemplo, en el crecimiento, ese es un estado fisiológico, pero también en los traumatismos. Por ejemplo, el balance nitrogenado negativo sería cuando hay una mayor degradación de las proteínas, es decir, catabolismo, y también hay un aumento en la secreción de estos productos nitrogenados. Esto es frecuente observarlo y además estar al pendiente de esto en los pacientes críticos, en las unidades de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Debemos estar muy al pendiente del nivel de balance de nitrógeno de los pacientes porque esto nos puede estar hablando del proceso de enfermedad y también nos puede ayudar a los pronósticos en cuanto a mortalidad
incluso de los pacientes. Las condiciones que nos pueden llevar a un aumento en el catabolismo de las proteínas y aumento también en su secreción podrían ser la malnutrición, por supuesto, el ayuno crónico o inanición y, por ejemplo, estados patológicos como la diabetes. Esto vas a poder integrarlo en la clínica y entonces si bien ya estando en terapia intensiva, probablemente en lo que te centres es en cómo actuar ante un paciente con balance de nitrógeno negativo. Recordar siempre lo básico sobre de dónde proviene este nitrógeno, pues es el motivo justamente de este tipo de clases. Con la intención de traerte siempre las mejores opciones para que puedas aprender, pues te recomiendo que busques videos sobre el ciclo de la urea. Te lo estoy presentando de la manera de verdad más sencilla posible, pero hay muchas herramientas que podemos utilizar para aprender. Y hoy quiero traer una recomendación que seguramente ustedes ya conocen. Se llama RAP Medicina. Todos seguramente llegaron ahí cuando estaban estudiando el ciclo de Krebs. Vamos a ver. El ciclo de la urea o ciclo de la ornitina, RAP Medicina lo desglosa de manera fina. Un ciclo que en el hígado se da nomás en los hepatocitos, mitocondrias y en el citoplasma. Son solo 5 pasos para el ciclo entero y en la matriz mitocondrial donde se dan los 2 primeros. Y en el citosol se desarrolla el resto con la reacción más importante de esto. Inicia esto. El CO2 más el amonio entran en contacto. Reacción para formar melcarbamoil fosfato. Y como sucedió, como pasa por esa enzima, carbamoil fosfato sintetasa, requiriendo de un cofactor N-acetilglutamato alostérico activador, así como lo escuchas o como lo ves. Y para esta reacción se necesitan 2 ATP. Entonces llega la ornitina, que con él carbamoil fosfato se combina y esta combinación determina el sustrato del tercer paso, que es la citrulina. Y la enzima por la que esta reacción se desenlaza es la ornitina transcarbamilasa. Aquí la citrulina sale al exterior, emigra de la mitocondria y trabaja en el citosol. A la citrulina se le agrega el aspartato y forma el arginosuccinato. Pero un detalle del aspartato quiero dejar, también es generado en la matriz mitocondrial. Continúa en el ciclo y no se retrasa. La argininosuccinato sintetasa, que es la enzima que en esta reacción se ve, y adivina que requiere del uso de un ATP. El argininosuccinato forma el fumarato. Hey, párate un rato que el silbato suene si me falta un dato. Argininosuccinasa es la enzima del acto y forma la arginina, 5º paso, último sustrato. Disculpe, doctor. Sí, dime, colega. Creo que le falta una información sobre el fumarato. Sí, a eso iba. Este elemento que se produce puede salir del ciclo y a la mitocondria se introduce. ¿Y su utilidad cuál es? Puede ser un intermediario para entrar en el ciclo de Krebs. Continuemos con la arginina, que se va a convertir una parte en urea, otra en ornitina. Por la enzima arginasa es la conversión, y te daré un dato antes de que acabe la canción. La urea sintetizada de la arginina se va al riñón y luego es excretado por la orina. Y la ornitina a la mitocondria, retornando unido al carbamoil fosfato, sigue trabajando. Y bueno, pues por supuesto el profesionalismo siempre es lo más importante a la hora de aprender y transmitir conocimientos. Por favor, si no te acuerdas para siempre del ciclo de la urea después de este performance, tienes que reconsiderar tu existencia. En realidad todo esto, además de para provocar tu risa seguramente, es con la intención de demostrarte que estudiar medicina de verdad que es algo súper padre. Es de las cosas más divertidas que puedes hacer en la vida, siempre y cuando te comprometas en que así sea. La cantidad de información que tenemos que leer y aprender puede resultar abrumadora, y depende solamente de ti que sea un camino tortuoso, o puedes mantenerlo divertido. La verdad es que hay muchas formas de poder adquirir conocimiento, y mi intención es mostrarte que el camino no necesariamente tiene que ser terrible ni aburrido. Mantente estudiando, mantente activo, déjame por favor tus comentarios. Espero que te hayas divertido con este video. Yo me divertí. Y listo. Nos vemos para la próxima.